buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Tenemos muchos temas de coyuntura en el Congreso hoy. Se avanzó con la ley para que los menores de 16 años puedan votar. Esto todavía tiene su capítulo que se va a dirimir la semana que viene, pero no queremos dejar de lado un hecho que fue tapa de noticias la semana pasada, que tiene que ver con el asesinato, el crimen de Tatiana. Esta joven desaparecida desde hacía 3-4 días se la encuentra y luego las consecuencias de este hallazgo, que es que ella, el único delito, entre comillas, que había cometido fue tomarse un remis, y ese remis lo manejaba este señor Cabeza, Juan Ernesto Cabeza, que hacía muy poquito había salido en libertad, violador, reincidente, que fue dejado en libertad por el juez de ejecución penal ya cuestionado por el caso Barney, ante otros, Axel López, que incluso hoy se conoció que se lo va a denunciar ante el Consejo de la Magistratura, se va a avanzar en la denuncia. Y lo que nos importa es profundizar sobre el tema violadores. ¿Pueden salir, pueden tener salidas transitorias? ¿De qué tipo? Igual que cualquier preso común, dada la situación de los violadores y el alto índice de reincidencia que tienen, deben tener un tratamiento especial, incluso cuando un juez de ejecución tiene que evaluar o no su salida o sus actividades fuera de la cárcel. ¿Qué pasa? Que en el Congreso de la Nación hay dos leyes que regulan el tema de violadores que están paradas. Por un lado tenemos en la Cámara de Diputados paralizado el registro de datos genéticos que llega del Senado de la Nación. Y por otro lado, la modificación que regula el tema de ejecución penal, la ley de la 24660, que está parada también o cajoneada en la Cámara de Senadores. Por lo cual tenemos las dos cámaras que no avanzan en dos leyes que serían claves para regular este tema, que no tenemos que solamente hablarlo cuando vamos aumentando la cantidad de víctimas en manos de violadores. Vamos a hablar en el próximo bloque con especialistas en el tema, por un lado una legisladora, por otro lado un perito forense para que nos hable del perfil del violador y el tema de la reincidencia, y por otro lado un funcionario de la provincia de Entre Ríos, redactor de la ley justamente de registros de datos genéticos y que está ahora haciendo la reglamentación de este registro unificado que todavía lamentablemente no está a nivel nacional. Todo esto después de la pausa. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad. Para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Una vez al mes, tocate las lolas. Además de traer suerte, previene el cáncer. Y también, una vez al año, visita a tu ginecólogo para hacerte los controles. No dejes de hacerlo. Acordate, una vez al mes, una vez al año. Ospose Integral, compromiso médico. Bueno, y aquí estamos, empezamos por las damas. Virginia Linares, diputada nacional del FAP, Frente Amplio Progresista, que integra la Comisión de Familia, donde está parado, digamos, esto que ya viene del Senado de la Nación con media sanción. Sí, así es. Lo que es el registro de datos genéticos tiene media sanción en el Senado, pasó a diputados. En diputados, en la Comisión de Legislación Penal, que es la cabecera, se trató una vez en asesores y ni siquiera tuvo trascendencia, es decir, que los diputados ni siquiera lo han tenido en el orden del día de la propia comisión, y hasta que no lo traten ellos no pasa a familia. Por lo tanto, es un tema que está atrasado
Muy demorado. Esto pasa en varios temas, Sí, digamos, sí. no solamente en esto. Yo diría que en el 70%, salvo los que el oficialismo instala como agenda central y que tienen, digamos, es como el voto de los 16. Se vota hoy en el Senado y a la otra semana o a los 15 días se vota en diputados. Exacto. Bueno, pero en este caso, bueno, la autora es del Periodismo Federal, Sonia Escudero, pero también está parado un proyecto de ley de la diputada Diana Conti, en el Senado de la Nación, la modificación a la ley 24.660. Quiero saludar también al doctor Fernando Cardini, que ya ha estado aquí, gracias, es un honor tenerlo aquí, director académico de la Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas, perito. ¿Perito forense en qué? Químico toxicólogo, pero básicamente en todo lo que hace también ADN y al tema de perfil, desde el punto de vista también del violador, desde lo que puede el violador medirse en su capacidad de lo que hace a los códigos que él maneja desde el punto de vista de las drogas. Bueno, de hecho, un perito fue el que recomendó en la provincia de Chaco, en el caso de Tatiana, el que había recomendado que este hombre no podía tener estas salidas transitorias. Gustavo Martínez es director del Servicio de Genética Forense Superior del Superior Tribunal de Justicia, de la Corte de la provincia de Entre Ríos, es presidente de la Sociedad Argentina de Genética Forense y tiene doble valor además su presencia porque él es el autor, digamos, de este registro provincial de datos genéticos que ahora se está reglamentando. ¿Usted lo está reglamentando? Buenas noches. Buenas noches. Sí, estamos en eso, trabajando ya hace bastante. No está todavía aplicado. No está aplicado porque estamos esperando que se decrete la reglamentación. O sea, el decreto de reglamentación supuestamente debería estar al salir. Todo lleva tiempo. Todo lleva tiempo. Esta ley demoró 7 años en salir en Entre Ríos. Wow. Mucho tiempo. Demasiado para, en general, para lo que significa la herramienta, ¿no? Porque esto es nada más otorgar una herramienta más a la justicia muy útil, en el proceso cotidiano, ¿no? O sea, es una herramienta más. Bien. Hay que entenderlo así. Vamos a escuchar, porque nos interesa cuando hablamos de casos o leyes, que ustedes sepan que tienen caras. Estas leyes, estos casos, este numerito, esta foja, tiene familias que están reclamando por justicia, tiene víctimas, y este es el papá de Tatiana, una vez que se supo que el autor del asesinato era este hombre, violador, reincidente, que tenía apenas hace unos días una salida transitoria. Un poquito la inocencia de ella, la confianza, el celo, porque con este chico hace más de 10 años que se conocen. Bueno, él no venía y por los chicos la chatean, y ahí se ve que ya voy, vení, esperá. Bueno, él se juntó con sus amigos y el tiempo pasó y ella quiso certificar si sí o no estaba, si le estaba mintiendo, alguna así, bueno, es normal entre las parejas. Y fue hasta el domicilio de la madre y ahí no lo encontró, la madre le dijo y bueno, palabra va, palabra viene y estaba el individuo el que comete todos los delitos de todo tipo, porque tiene delitos de todo tipo. Bueno, en este momento era una chica linda, bien vestida. Y bueno, y aún otras cosas, pues, supuestamente supone que por la posición de ella hay un dinero que puede pedir. Digo yo, suposiciones, ¿no? ¿Qué se le puede decir al juez que, bueno, hoy es largamente cuestionado? Y el hecho, y él sabe, y tenía antecedentes frondosos de todo tipo, y delitos, ya 4 delitos del mismo tipo, el manera de obrar. Aparte, viendo la foto de la persona, el rostro de él nomás ya le indica ya como da cierto temor. No me quiero imaginar a mi hija cuando el tipo cambió de rostro, digamos, ¿no? Sentado al volante. Alguna persona me dijo que probablemente que mi hija él tranca las puertas del auto, era un Corsa. No sé si el Corsa tiene elementos de eso para trancar las puertas, seguramente que sí, y habría tomado un arma y la amenazó. No sé cómo mi hija no se bajó del remis, se hubiese regado en todo caso. Se confió, vaya a saber qué, y bueno, ahí comenzó la escena. Mientras nosotros andábamos buscando a las 7, 8 de la mañana, ella estaba muerta, el sábado a la madrugada, llovió a la mañana. Bien, el papá de Tatiana, hablando de Juan Ernesto Cabeza, el autor del homicidio que ocurrió hace muy poquitos días, fue condenado Cabeza a 16 años de prisión por 3 violaciones a mujeres de entre 19 y 27 años, o sea, 3 condenas. Esto había ocurrido en el año 1996. En todos los casos, el hombre amenazó primero a sus víctimas con un arma para robarles y luego la sometió en el asiento trasero del taxi que manejaba entonces. Bueno, ahora en el Chaco consiguió un remis. Hay una sentencia de un 4º caso que prolongó la estadía de Cabezas en la cárcel y ni bien lo liberaron, fue al Chaco
y no pudo con él, ¿será? Por eso quiero preguntarle primero que nada a Fernando Cardini, porque recuerdo por allí una anécdota de un violador que está en juicio oral y él pidió al tribunal oral, no me acuerdo el caso específico, que lo dejaran adentro porque no lo podía controlar. Exactamente. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto hay de mito en esto? Bueno, las ciencias, digamos, no hay una evidencia científica que permita demostrar realmente la recuperación de estas personas. O sea, un violador por lo general tiene una predisposición genética, en la cual ya puede ser violador, sumado a lo cultural, a lo religioso y a los valores que él pueda crear en su infancia y ahí en su vida de todos los días, se hace que ese individuo obviamente tenga una patología determinada que haga lo que hace. Y bueno, no se ha podido llegar a la conclusión de que la recuperación de esto se produzca usando diferentes métodos, tanto usando medicamentos, drogas, en psiquiatría, que traten de, hemos hablado inclusive hasta de la castración química, por ejemplo, en estos individuos para que no vuelvan a reincidir, y no hay una metodología realmente que funcione. No, porque la castración química puede impedir el acceso carnal, el abuso, sí, pero sí, no que maten. No que maten, exactamente, no que, o que no hagan sufrir a alguien. Porque hay una patología que no solamente es el acto carnal, también puede haber un tema de sufrimiento. Claro, cuando el papá de Tatiana recién decía, no sé cómo no se escapó. La amenaza, sí, no sé cuál será la metodología, pero... Cada violador no hay dos iguales, cada uno tiene una metodología diferente. Algunos pueden usar drogas para que la persona no se pueda defender, famosa droga del alopidol, que es la droga de los violadores, que llaman, la cual le da la droga en un boliche. Drogan a las víctimas. Drogan a las víctimas y no se pueden defender, pero no están dormidas, o sea, porque algunos tampoco pretenden que esté dormida. Claro. Otros que utilizan un arma, otros que simplemente con pegar o con abofetear o con intimidar a la víctima logran su cometido. O sea, cada uno tiene su modus operandi, que es parte también de las pericias que se hacen. Las pericias son, bueno, cómo hace su métier, digamos, porque también eso nos indica si va a ser capaz o no de recuperarse. Se suma a eso una serie de pericias que van de las grafopatológicas, o sea, en la grafología se sale el perfil del violador, sale si la persona va a ser violadora o sea, cuando hablamos recién de que se administra justicia y se libera o no una persona que está en prisión. Bueno, antes de liberarla, por supuesto que hay un montón de cosas que la ciencia forense hoy, en el siglo XXI, nos dan como herramientas. Uno es el tema, obviamente, de sus antecedentes en la prisión. Me parecen correctos tener un antecedente de esos, que es relativo, pero se puede tener. También se puede tener una información, por ejemplo, del psiquiatra forense o del psicólogo forense que nos diga cómo está su perfil hoy después de haber estado 10, 15 años en prisión. ¿Son tomados en cuenta estos informes por los jueces? Bueno, ese es uno de los temas. Cuando hablamos de este tipo de casos, hay tres patas que tiene esto. Uno es la calidad de gestión, la calidad de gestión en la justicia. Otro es el tema de las habilidades y competencias que debe tener el operador del derecho, o sea, qué tiene que tener el fiscal, el juez o quien corresponda, qué tiene que conocer, de qué pericias se pueden hacer, pericias de qué tipo y para qué en cada caso, ¿sí? O sea, y saber pedirlas. No puede ser que se conforme con dos pericias y que si están enfrentadas, tomar la mejor. Acá hay que agotar todas las instancias periciales, que son muchas. O sea, por ejemplo, el tema de los violadores tiene una cantidad disminuida del óxido nítrico, por ejemplo. ¿Qué significa? Que sus redes neuronales tienen un proceso diferente. Un violador, por ejemplo, uno dice una palabra, yo digo la palabra amor, y acá en la mesa todos vamos a pensar en la novia, en la primavera, en los pajaritos de colores. Y el violador, cuando le decimos la misma palabra, está pensando en violar o hacer un asesinato, por ejemplo. Porque su perfil y su red neuronal es distinta y ya se hizo en el cuando era feto. Porque su genética hace que la predisposición al violador... ¿Es genético o, digamos... Hay una predisposición genética, digamos que hay un determinismo genético, no estamos hablando de determinismo genético, pero sí de predisposición. Hay una predisposición genética a todo, a tener una enfermedad, a tener una patología, a ser esquizofrénico, y por ejemplo, en el caso de ciertas liberación de drogas, que se liberan la dopamina o la adrenalina y otras sustancias que se van liberando, hacen que tenga una conducta. ¿Ya están esquizofrénicos? No sé. A Virginia y a Gustavo, los dos les quiero hacer la misma pregunta, porque ustedes se podrían desde sus áreas haber ocupado de otros temas, pero particularmente les interesó este tema. ¿Por qué en el caso suyo, Gustavo, en la provincia de Entre Ríos? Bueno, porque soy de Entre Ríos, sí. Porque soy director del Servicio de Genética Forense, porque sabemos que contamos hoy por hoy con un banco de datos de personas que han estado involucradas en delitos de esta índole. ¿Sabe cuánta cantidad? ¿Tenés el número? No, en este momento, pero más de 2.000 personas. ¿Más de 2.000? Sí, involucradas en base de datos, sí. ¿En caso de abuso sexual? No. Estamos hablando de todo tipo de involucradas en delitos, perfecto. De este tipo de delitos complejos, ¿no?
digamos, contamos con ese instrumento y hemos tenido casos de violaciones seriales como han tenido todas las provincias, y algunos de estos casos se han resuelto de esta manera, es decir, donde no encontrábamos un patrón genético compatible con nadie que se nos mandara para comparar, lo encontrábamos en la base de datos. O sea que es fundamental la base. Entonces, a ver, la herramienta se tiene para hacer, y no tenemos un instrumento legal que habilite a utilizarla. Entonces, nosotros desde el laboratorio estamos sabiendo que puede estar implicado otra persona que estuvo implicada en otra causa, y podríamos dar ese dato para que esa persona al menos sea investigada, que en realidad ese es el valor que tiene el match, como le llamamos nosotros, entre dos perfiles genéticos. Claro. Permitir que dos causas se puedan unir y que se pueda investigar una persona como posible autor de ese hecho. Después habrá que aportar el resto de las pruebas y se verá si es o no. En definitiva, nunca el estudio de ADN va a decir si esa persona es la persona, ¿no? Bueno, el que lo va a terminar diciendo es el juez. ¿Va a descartar probabilidades o va a aproximarlas? El estudio puede descartar y después informa eso es muy importante, informa incluso para los imputados de cualquier causa. No, por eso, por ahí desde la justicia, digamos, particularmente el caso de Tatiana, la gran crítica que le hace al juez López es justamente el fiscal y el perito dicen que este hombre puede llegar a reincidir y el servicio penitenciario le da como una buena conducta que puede seguir. Generalmente lo que uno nota es que le dan más importancia a lo que informan el servicio penitenciario que lo que informan a veces hasta los peritos. Sí, que son bárbaros, que claro, hacen lío, que además que tienen que no molestan, participan de talleres, sin lugar a duda debe ser que no molestan. Sí, pero además un tema que también es un tema grave, porque hoy estamos hablando de un caso extremo, donde hay un asesinato también, ¿no es cierto? Pero tenemos varios casos, el 90% de los abusos son intrafamiliares. Es decir, tenemos muchos casos de violaciones y de abusos dentro de la familia que pasan desapercibidas por vergüenza, y en algunos casos pocas veces las madres se animan a denunciarlo. Digo, por eso a veces uno piensa, ni con el registro ni con la ley de ejecución penal alcanza a tener una resolución o una atención este tipo de situaciones. Nosotros creemos que tiene que haber políticas públicas que acompañen a la justicia para poder ir determinando de alguna manera cuál es la conducta. Por ejemplo, hoy estábamos hablando de la necesidad de que haya, digamos, un seguimiento psicológicos y psiquiátricos una vez que este tipo de personas estén en libertad. Lo que pasa es que si tenemos un juez de ejecución cada no sé qué cantidad de presos, por eso en los hechos me parece que no... Yo creo que siempre vamos a terminar en una cuestión de recursos. Exactamente, es una decisión política... Siempre terminamos en una cuestión de recursos. O sea, hoy por hoy hay legislaciones en todo el país respecto digamos, aprobadas y ya en sus respectivos boletines oficiales, incluso algunas reglamentadas que no pueden entrar en funcionamiento por cuestiones de recursos. Es decir, hoy hablábamos de... Tenemos 10 provincias en donde está tratado el tema. En algunos aprobado, en otros en vías de aprobación y en otros en vías de reglamentación. ¿Y en cuántas provincias en aplicación efectiva? Ninguna prácticamente. ¿Ninguna? La que más cerca está hoy por hoy creo que es Córdoba y Mendoza eventualmente, pero por lo que estuve viendo todavía no hay estadística como para decir, digamos, algo de su funcionamiento. Entonces, hoy hablábamos de ese tema. Nosotros vamos a suponer que podemos armar una base de datos, un banco de patrones genéticos de violadores o de personas condenadas por delitos de alta peligrosidad, ¿no? ¿Qué pasa con la toma de la muestra? ¿Qué pasa con la cadena de custodia si no se habilita que todo eso tenga la calidad necesaria para que después el patrón genético sirva? Es decir, nosotros estamos subiendo un patrón genético a la base de datos, pero ¿qué pasa con todo el lugar del hecho? Y para que la pericia no sea cuestionada también. Por supuesto. Claro. Entonces, suele pasar muchísimo. Entonces todo el sistema criminal requiere de una revisión para que esto llegue a buen término, porque si no vamos a tener patrones genéticos del policía que levanta la muestra, claro. Es decir, entonces, de las personas que no sé, la encontraron tirada y que avisaron a la policía, etcétera. Con lo cual... Fernando, bueno, ustedes deben saber, ¿no? No solo legislación comparada, sino casos, en su caso usted debe ver en otros países de qué manera se toma en cuenta a un perito. Me gustaría, digamos, la apreciación de los tres sobre cómo ven el tema ustedes en general en la Argentina. ¿Estamos
recontra demorados, obviamente. Sí. Las leyes vienen después de los hechos, pues ya acá han pasado muchos hechos y las leyes no salen. Yo estuve estudiando el tema, por ejemplo, de la ley Megan en Estados Unidos. Sí. Ellos, a raíz de... Para quienes nos están viendo, ¿cuál es la ley Megan? Es una niña que fue violada por un vecino. Y la discusión en el país fue que cómo se estaba conviviendo con un vecino que había sido violador, que había sido dejado en libertad y viola a esta nena. Entonces, a raíz de eso se hace una ley Megan, que es la ley donde hay un registro de violadores y todo el mundo tiene derecho a saber dónde está ese violador y si convive o no en su manzana, claro, en su casa. Está por encima el derecho de uno que la intimidad, a saber que hay qué sé yo, un delito en la proximidad, un posible delito, a la privacidad del violador. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la privacidad que tiene? El perfil genético no está a disponibilidad. Eso lo maneja, por ejemplo, el FBI o quien corresponda, como un código totalmente confidencial y se comparará cada vez que hay un caso que comparar, ¿sí? Pero sí la gente tiene derecho, en un mapa que uno puede entrar en internet, ahora se llama Dog.watch, que uno coloca en el mapa y... Dot es punto, ¿no? Mirar puntos. No, dog de perro. Ah, dog. El perro que mira. Sí, perfecto. Y uno entra en esa página y uno puede ver las manzanas de una ciudad, entra en Miami, por ejemplo, y ve que en cada manzana cuántos violadores hay por manzana. ¡Qué increíble! Y uno cliquea allí, ahí está en rojo, en verde y amarillo, uno cliquea y va a ver si la cara del violador, ¿sí? Su vecino, digamos así, y está inclusive todo el perfil de qué es lo que hizo, si fue abusador, si fue toqueteador, si mató, violó. Claro, las condenas que tuvo, los casos, etc. Siempre que fueron condenados, nunca los que Muy fueron... bien, nunca los que están en trámite de proceso. Exacto. O imputados. ¿Y eso generó algún beneficio, digamos? Bueno, el beneficio es primero que para la población. Sí, la población, digamos, que duerme más tranquila, sabiendo que... la gente lo identifica y él sabe que no puede cometer nada, por lo menos en su barrio. Pero lo otro que tiene eso es que, digamos, las autoridades tienen, al tener ese registro tan perfectamente llevado, ¿sí? La reincidencia se ha minimizado. O sea, y se ha visto inclusive que, bueno, como hablábamos hoy, el tema de la violación, se ha visto que hay padres, hijos y nietos violadores, o sea que es de familia a veces. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, a veces el nieto entrega al padre o al abuelo, le entrega a las víctimas. O sea, hay sistemas que funcionan, que han demostrado que requiere de mucha más prevención. Y parte de la prevención es este tipo de información. Bueno, esta página web y cómo funciona, bueno, en el caso de la ley Megan en Estados Unidos, la vamos a tener en serajusticiadigital.com, que es nuestra página web, con los detalles de lo que ustedes quieran conocer, de lo que podría pasar en la Argentina, pero me parece que estamos un poco lejos del Dog Watch. Yo sería muy cauto con ese. Yo tengo otra opinión respecto a ese tema. ¿Es un escrache? No, primero me parece que hay amerita al menos un debate jurídico. O sea, yo desde el punto de vista técnico, digamos, me cuesta muchísimo, siendo bioquímico, tener que yo recomendar que se haga un debate jurídico respecto del tema. Yo creo que cualquier ley, para que sea viable, tiene que respetar al menos lo que se ha firmado o lo que se viene haciendo antes. Sí. ¿No? O sea, entonces, para que no caiga en vicios de inconstitucionalidad o cuestiones de esa característica, que después hagan que todo caiga, se caiga a pedazos. Me imagino como son las leyes en Estados Unidos, que están las garantías individuales por sobre todo, se habrá debatido bastante, ¿no? Sí, pero... El bien jurídico a proteger. A ver, hay un artículo muy interesante al respecto que en su momento dirigió Caferata Nores en Córdoba, donde habla acerca de si existe o no la peligrosidad sexual. Y lo abarca desde un aspecto, digamos, desde todos los sectores, desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, médico, jurídico, y llega a una conclusión bastante interesante que dice que, bien, que muchos de estos registros pueden estar afectando de alguna manera la ley de habeas datas en determinados artículos. La ley de habeas datas tiene, digamos, una especie de agujero por el cual uno podría colar, digamos, alguna legislación, es decir, prevé que si una ley de alguna manera permite que uno tenga acceso a esos datos que son, digamos, sensibles de alguna manera, digamos, si una ley lo permite, podría ese dato cederse basado en el legítimo interés o en el interés legítimo que tiene una persona de saberlo. Vamos a ver, la pregunta es, ¿qué hace la sociedad con esa información? ¿Qué va a hacer la sociedad con esa información? Es decir, entonces, ¿y quién controla lo que se va a hacer con esos datos? Y a la vez, una persona que ya fue condenada por un delito y ya cumplió su condena. Es decir, nosotros ahora, supuestamente, entre comillas, esa persona
cumplió con lo que, digamos, el Estado le dijo que tenía que pagar de acuerdo a un delito que cometió. Ahora, someterlo a que esa persona después no pueda moverse tranquila en su casa porque lo van a señalar con el dedo o en la calle. Es un tema interesante. Y caer en la posibilidad de la estigmatización, por ahí puede chocar algún derecho humano. Pero me queda la última pregunta. ¿Cuánto nos queda, Pablo? ¿1 minuto o 2 minutos de programa? 1 minuto, me dicen. Primero, quiero aclarar que tanto la ley, la modificación a la ley 24.660, como el registro único de violadores a nivel nacional, para que esto no tenga que estar en cada provincia, no toca este tema. No es que vamos a tener un mapita acá. No. Digamos, el doctor Cardini lo dio como un ejemplo de qué pasa en otros países. Si es constitucional en la Argentina. No, esto sería un debate muy interesante. Me encantaría el debate y estar acá debatiéndolo, pero estamos lejos de eso. Pero entonces, en medio minutito, no sé, le pido 3 palabras a cada uno de lo que ustedes, si ustedes creen, que me parece que es la pregunta clave, que es que si tienen que tener una ley especial o no los violadores. Es decir, dentro del régimen penal, un capítulo que sea las penas y la aplicación de la pena, todo para, digamos, en el caso de las violaciones. Yo digo que si el juez tiene todos los elementos para poder analizarlo, yo no sé si es necesario. Yo creo que hoy ya se puede terminar. Fíjense, recién estábamos hablando, 3 violaciones, 16 años. A mi entender es muy poco, ¿sí? Lo que a mí me parece es que justamente lo que hay que trabajar es sobre la justicia para darle todos los elementos y sepa en todo caso cómo hacer o no justicia. Yo insisto, en este caso había 2 informes que decían que este hombre no podía salir. Y el juez determinó que sí. Cardini. Yo creo que es un tema muy importante porque hoy el delito contra la identidad sexual es muy alto en Argentina. Estamos hablando, por ejemplo, de que la probabilidad de ser violado, cualquiera de nosotros, es 1 cada 750 personas podemos ser violadas en Argentina. Y aparte de eso, si pensamos y hacemos la estadística en Buenos Aires, solamente hay 10.000 violadores en Buenos Aires, solo en Capital Federal. O sea que la probabilidad es muy alta y tenemos que hacer prevención, tenemos que hacer un poco más de justicia, administrar mejor la justicia y, por otro lado, hacer algún tipo de sistema que me permita la reinserción, si es posible, o estudios posibles de trabajar sobre el violador. Bueno, antes de despedirme, doctor Martínez. Coincido con eso, que primero hay que separar 2 cosas. Una cosa es un registro de violadores, otra cosa es un registro de ADN. En muchas legislaciones se están mezclando las 2 cosas y se están superponiendo encima. Bien. O sea, hay leyes en las provincias que regulan los 2 registros de ADN. El registro de ADN no me cabe ninguna duda de que es necesario, es lo mismo que un registro de huellas dactilares y muchos de estos casos podrían, digamos, solucionarse en la investigación penal. Y por otro lado, el otro tema requiere para mí un debate jurídico para ver si es posible de aplicación. Y de aplicarse, hay una ley en Córdoba que, por ejemplo, no hace público esos datos, pero sí prevé el seguimiento psicológico constante y que la persona que esté registrada en su seccional de policía más cercana y tenga que presentarse cada 30 días hacerse presente, ver si va a ser un cambio de domicilio y tener un seguimiento. Que me parece lo más lógico. Gracias a los 3 y esta información va a estar volcada. Le vamos a pedir este artículo de Caferata no debe estar bien para tenerlo en nuestra página web, serajusticiadigital.com. Hasta el próximo martes. Chao.